Bienvenidos a Audiolecturas de Juan Cristóbal. Hoy les comparto la lectura del cuento titulado La lavandera, escrito por Iván Dmitrievich Aksharumov. Antes de la lectura les cuento un poco sobre el autor de esta obra. Iván Aksharumov fue un escritor ruso que combinó su carrera como funcionario judicial con la literatura. Nacido en San Petersburgo en una familia de origen armenio, con tradición militar e intelectual, era hermano del crítico literario Nikolai Aksharumov y de otras figuras destacadas como Vladimir y Dmitri Aksharumov. Su vida profesional en el Ministerio de Guerra y luego en el de Justicia le dio una visión profunda de la burocracia, la pobreza y las injusticias sociales del Imperio ruso, temas que impregnan su prosa realista y compasiva. Aksharumov escribió novelas, cuentos y memorias, enfocándose en la vida cotidiana de las clases bajas, con un toque humanista, sin idealizaciones. La lavandera se publicó originalmente en 1889 y forma parte de sus colecciones de relatos. Ambientado en la Rusia zarista de finales del siglo XIX, el cuento se desarrolla entre aldeas rurales de las provincias centrales y la urbana San Petersburgo, reflejando la migración masiva del campo a la ciudad tras la emancipación de los siervos en 1861. En esa época, miles de campesinos huían de la pobreza rural hacia las fábricas y servicios urbanos, pero encontraban alcoholismo rampante, explotación laboral y un sistema judicial opresivo. La protagonista, una lavandera, encarna la resiliencia femenina ante el sufrimiento. Su lealtad inquebrantable a un marido alcohólico y problemático la lleva por un camino de penurias, desde el trabajo infantil hasta el exilio en Siberia, destacando temas como la pobreza crónica, la adicción, la devoción ciega y el ciclo de la miseria en la sociedad rusa prerrevolucionaria. Es una novela breve pero intensa, narrada con esa mirada empática y detallada que Aksharumov sacó de su experiencia en los tribunales, donde vio de cerca los dramas humanos de los marginados. Si les gusta mi trabajo, los invito a comentar el video, darle me gusta y compartirlo. Ahora los dejo con el relato. Espero que lo disfruten. Eran alrededor de las 2 de la mañana y reinaba un silencio sepulcral en la casa. Yo estaba solo, trabajando en mi estudio. La tarea era urgente y estaba tan absorto en ella que no escuché cómo se abría la puerta y alguien entraba. Los pesados suspiros detrás de la silla me hicieron voltear. Frente a mí estaba la vieja niñera, en su bata de noche, cubierta con un chal ajado, con una coleta de algodón, familiar para mí desde hacía muchos años. ¿Qué pasa?, pregunté sorprendido. ¿Alguno de los niños está enfermo? Por el amor de Dios, respondió. Están durmiendo, como angelitos. Entonces, ¿qué sucede? Es su voluntad, Nicolás Petrovich. En nuestra casa hay problemas. ¿Qué tonterías estás diciendo? Por Dios, señor, continuó ella. Venga y vea usted mismo. ¿Dónde? ¿Qué pasa? En el desván.
Todas las noches alguien anda allí, suspira, incluso se oye una voz humana. ¿Desde la habitación de los niños? No, no desde la habitación de los niños, sino desde el pasillo, aquí mismo. ¿En el pasillo? No exactamente en el pasillo, solo se escucha desde allí. Me levanté, tomé una vela y seguí a la niñera al pasillo. En el camino, ella insistió en que debíamos rezar una oración, rociar el desván con agua bendita. Ya lo hicimos cuando nos mudamos a este apartamento, dije. Fue hace mucho tiempo, padre. Es necesario hacerlo de nuevo. Esta impureza se está acercando rápidamente. Y la niñera se persignó. ¿Qué impureza? Usted lo sabe. ¿El domovoy, tal vez? Debe ser él. Llegamos al pasillo, pero todo estaba en silencio, y yo sonreí a la niñera pensando que se le había ocurrido todo. De repente, arriba, sobre mi cabeza, se oyeron pasos y un profundo suspiro. Incluso me pareció que alguien lloraba. Rápidamente fui al final del pasillo, que conducía a la escalera al desván, pero la niñera me agarró el dobladillo de la bata. Toda la conversación, tanto la anterior como la siguiente, se desarrolló en susurros, y la anciana mostraba signos evidentes de miedo. Se persignaba, casi lloraba, y me instaba fervientemente a no ir allí, es decir, al desván, que ella veía como un lugar de reunión nocturna de una fuerza impura. Pero yo insistí. Entonces ella empezó a pedir permiso para despertar a Espiridón, el hombre de la cocina, que representaba el único servicio masculino en nuestra casa. Pero le dije que no era necesario, y subí valientemente por la escalera. La niñera huyó aterrorizada. Si debía despertar a Espiridón o salvarse ella misma, no lo sé. Simplemente desapareció y me quedé solo. Subiendo, me movía lentamente hacia adelante, iluminando mi camino con la vela, pero la luz débil solo iluminaba un espacio muy pequeño. Todo lo demás se hundía en la oscuridad profunda. De repente, de entre las sombras emergió una figura femenina, que cayó a mis pies llorando. Mirándola más de cerca, reconocí a nuestra criada, una mujer tranquila y modesta que había estado viviendo con nosotros durante aproximadamente un año. Semidesnuda, con el pelo despeinado, temblaba como en fiebre. La levanté. «Natasia, ¿qué estás haciendo aquí en el desván a estas horas de la noche?» En ese momento, desde lo profundo, se oyó un murmullo, y al dirigirme hacia allí, vi en la esquina del desván un harapo sucio con alguien igualmente sucio y desgarrado. No se levantó cuando me acerqué, solo murmuró algo y soltó una maldición fuerte. «¿Qué significa esto, Natasia?», pregunté severamente. «¿Quién es este?». «Es mi esposo, padre», gimió ella. «No lo destruyas». Natasia era una mujer aún no anciana, con un rostro amable y agradable. Todos la querían en nuestra casa por su amabilidad y carácter afable. No quería tomar medidas severas en su contra. «¿Y si es tu esposo?», pregunté. «¿Por qué está tirado aquí? ¿Acaso no tiene otro lugar para pasar la noche?». «No, padre», respondió ella, sollozando. «Bebe mucho, no lo aceptan en ninguna parte». «Pero, ¿cómo llegó aquí?».
Vino una vez completamente borracho. No se iba, a pesar de que yo lo echaba. Así que lo escondí en el desván para que se durmiera. Por suerte había un viejo colchón allí. Luego empezó a venir él solo. Continuó ella. Todas las noches viene. No puedo librarme de él. ¿Y esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo? Ya van 3 semanas, dijo ella, evidenciando su propia culpa. Comencé a enojarme. Esto no puede ser, Natasia. Nadie tolerará tal desorden. Un borracho vagabundo, sin domicilio fijo, duerme secretamente en el desván y usted no le dice nada a nadie. Si me lo hubieran dicho, habría encontrado la manera de liberarla de semejante esposo. Pero basta, ¿es realmente tu esposo? Es mi esposo, padre, por el amor de Cristo, mi esposo. Y ella volvió a intentar arrojarse a mis pies, pero la retuve. Bueno, déjalo estar. Después de todo es tu esposo, pero esto es un desorden extremo. Ahora enviaré al conserje y lo llevaré a la comisaría. En ese momento apareció Luz detrás de mí, y al voltear vi a Espiridón, que se acercaba con precaución y miedo, sosteniendo una linterna, claramente sin comprender quién estaba frente a él. El verdadero amo, o el domovoy, y qué figuras se movían allí en la esquina del desván. ¿Gente o demonios? Pero al darse cuenta de que el amo al menos era extranjero, se acercó valientemente a mí. Espiridón, le dije, allá hay un borracho, llévalo a la comisaría. Espiridón avanzó con su linterna, pero Natasia volvió a caer a mis pies. Padre, no lo destruyas, no lo lleves a la comisaría, yo misma lo llevaré, solo déjame sacudirlo. Y ella comenzó a despertar al borracho con la ayuda de Espiridón, quien, al darse cuenta de la situación, se volvió completamente valiente. Sin embargo, resultó que lidiar con un borracho no era tan fácil. Gimió, maldecía, peleaba, recibió una buena paliza de Espiridón varias veces, pero no hubo manera de hacerlo entrar en razón. «Déjenlo», dije, temiendo despertar y asustar a toda la casa. Y confiando en que Espiridón vigilara para que se llevaran al borracho cuando recuperara el conocimiento, me fui a dormir. Al día siguiente supe que el esposo de Natasia se había ido temprano en la mañana, y ella se fue con él. Ella regresó a casa solo por la noche, y comenzó a pedir pasaportes y liquidación. Me dio pena por ella, y mi esposa, que le había tomado cariño, trató de persuadirla para que se quedara. «No, amable señora, gracias», respondió la criada. «Pero ya no tengo lugar en su casa después de tal vergüenza. Esto ha estado sucediendo durante tantos años», agregó suspirando. «No puedo arreglármelas en ningún lugar. O me voy sola o me echan». «¿Y todo por culpa de tu esposo?» «Por él, señora». «¿Realmente quieres lidiar con él?», le dije. «Deshacerse de él es fácil. ¿Quieres que te lo organice?» «No, Nicolás Petrovich, Dios no lo quiera». «¿Realmente lo lamentas tanto?», preguntó mi esposa. «Lo lamento, señora. Como sea, es mi esposo. No tiene a nadie más, así que al menos lo cuidaré yo, o de lo contrario se arruinará por completo. Borracho, o se ahogará, o se congelará bajo el puente». «Dios mío, qué desgracia», dijo mi esposa.
Durante mucho tiempo trató de persuadir a Natasia para que dejara a su esposo, ofreciendo su ayuda, pero ella solo negaba con la cabeza. ¿De dónde saca dinero para beber?, preguntábamos compasivamente a la desafortunada. Lo toma de mí. ¿Y tú se lo das? Dios me libre, señora, me golpearía hasta la muerte si no, aunque sea un poco, pero siempre le doy algo. Así que la dejamos ir. Al despedirse, lloró amargamente, nos llamó buenos señores, y a mi solicitud contó la triste historia de su vida. Anoté su relato, tanto como pude reconstruirlo a partir de frases fragmentadas, interrumpidas por llanto, y de imágenes que ella pintaba, sin darse cuenta de su viveza. Natasia Efimova nació en una familia campesina hace 30 años, en una de las provincias de la Gran Rusia. Su padre era inicialmente un campesino próspero, que tenía una pequeña tienda en el pueblo. Desde allí, cada 2 días, iba al pueblo más cercano a comprar mercancías, y su negocio parecía prosperar. La familia estaba compuesta por su esposa y 4 hijos. 2 hijos trabajaban en oficios. La hija mayor se casó, y la más joven, Natasia, vivía en casa. Recordaba vagamente el tiempo de prosperidad de sus padres, y solo conocía sobre eso de oídas. Sus recuerdos claros comenzaban cuando la necesidad y la decadencia general del hogar aparecieron. Su padre comenzó a beber, especialmente durante sus viajes al pueblo, y a menudo regresaba a casa sin dinero ni mercancía. En una ocasión, el caballo regresó solo, y lo encontraron en una zanja completamente ebrio. Desde entonces, la madre no se atrevía a dejarlo ir sin un acompañante, y como no había otro, se le ocurrió enviar a Natasia con su padre, que en ese momento tenía solo 8 años. Este encargo, por supuesto, parecería una completa locura en nuestra sociedad, pero en el pueblo los niños maduran temprano en mente y carácter. La niña pronto comprendió cuáles eran sus nuevas responsabilidades. No podía evitar que su padre bebiera, pero vigilaba el caballo y la mercancía. Se sentaba en el carro mientras su padre se deslizaba por las tabernas, se mojaba, temblaba y soportaba pacientemente. Y nunca se le ocurrió condenar a su padre, no solo cuando era una niña, sino también ahora, después de todo lo que había pasado en 30 años. El recuerdo de su padre permaneció en su corazón como algo sagrado, a pesar de todo el sufrimiento que había soportado de él, a pesar de las palizas de un borracho y de sus groserías indecentes. Especialmente duro era para Natasia en invierno. El gastado y agujereado abriguito que su madre le proporcionaba apenas la protegía, y la niña temblaba durante horas, sin saber cómo calentarse, y temiendo quedarse dormida en el frío. «Dios no lo quiera, te congelarás durmiendo», le decía su madre, y Natasia luchaba valientemente contra el sueño y el mal tiempo, abriendo los ojos, saltando del carro, corriendo alrededor y aplaudiendo. Una vez, su padre, compadeciéndose de ella, la llevó a la taberna y le ofreció vodka. Al principio, Natasia no quería beber, pero él le puso una multa y ella bebió. Le ardía por dentro, pero se calentó de inmediato, y desde entonces no rechazó el vodka cuando su padre o alguien de los campesinos que estaban en la taberna se lo ofrecía. «Estás congelada, querida», le decía a algún compasivo campesino, acariciándola en la cabeza. Otros bromeaban y se reían de ella. «Mira,
¡Qué animada! El vodka la llama. De hecho, la niña se acostumbró al vodka y a veces regresaba a casa completamente borracha junto con su padre. Su madre la acostaba, pero al día siguiente la regañaba tan severamente que la pobre niña lloraba todo el día y durante 3 días no podía sentarse. ¡Oh, Señor!, suspiraba Natasia al contarnos este periodo de su vida. ¡Pobre madre! Todo lo que tuvo que soportar. En general, en todos sus recuerdos, lamentaba a los demás, principalmente a su padre y madre, y más tarde a su esposo. Pero ella misma no se consideraba desafortunada. Al contrario, se consideraba naturalmente destinada a vivir para los demás. Así sufría la niña durante varios años y pasaba por todo tipo de dificultades. En una ocasión, los lobos los persiguieron en el bosque y casi los devoran, pero un convoy apareció en su camino. Otra vez, su padre, borracho, cayó del trineo y ella no podía despertarlo ni levantarlo. El astuto caballo los salvó de la desgracia. Cansado de estar de pie sin hacer nada, corrió a casa y al aparecer con el trineo vacío, alertó a todos. Los encontraron medio congelados en el camino, y la niña seguía zarandeando a su padre, frotándolo, y ella misma, apenas viva, caminaba alrededor, caía, se levantaba de nuevo, lloraba, pedía ayuda, pero no abandonaba a su padre, sabiendo que sin ella él se congelaría. No había ni rastro de educación, ni de escuela. La necesidad en su casa era tan grande que era impensable gastar 2 o 3 rublos en la escuela. Se necesitaban para pan, para vodka. Pero a menudo tampoco tenían suficiente pan, y la familia pasaba días enteros con hambre. Entonces enviaban a Natasia a pedir pan o harina a los vecinos, y si volvía a casa con las manos vacías, la golpeaban. Pronto terminaron los viajes a la ciudad. Natasia se enfermó y quedó postrada en cama. Y su padre, yendo solo, perdió el caballo con el trineo y se congeló las manos y los pies. Encontraron al caballo, pero las extremidades congeladas le dolían tanto que el campesino dejó de ser un trabajador y solo yacía en el horno gimiendo. Natasia contaba muy vívidamente cómo su padre sufría y cómo su madre lo cuidaba. Realmente lo lamentábamos mucho, decía ella. Mi viejo se retorcía, gemía y solo pedía vodka. No teníamos un centavo. Y mamá vendió su chaqueta corta y compró vodka para papá. Luego, cuando se acabó todo el vodka, empezaron a vender pan cocido. Yo pasaba hambre de verdad, y ella le llevaba todas las copitas al enfermo, pero él apenas comía nada. Siempre pedía más vodka. El asunto terminó con que de los dedos de las manos y los pies de su padre quedaron solo huesos negros. Algunos se desprendieron por sí solos, y otros la madre los cortó con un cuchillo. Así son los recuerdos de la infancia de nuestra criada. La juventud no fue mejor. Natasia creció en una alta y hermosa joven, a la que todos los chicos del pueblo perseguían, pero su corazón pertenecía a uno solo. Aparece en escena el guapo Vania, y un romance campesino en toda su simplicidad. Se enamoraron de inmediato, y decidieron casarse de inmediato. Lo extrañaba mucho, es decir, lo amaba mucho, suspiraba Natasia. Y él me compadecía, pero no nos casamos en un buen momento. No en vano todos los cuervos graznaban sobre nosotros,
cuando nos encontrábamos detrás del jardín al atardecer. «¡Vete, maldito!», asustaba Vania a los cuervos, y yo me quejaba a él de miedo. Fue tan aterrador, incluso ahora lo recuerdo. La familia de Vania era rica y no quería llevar a una novia pobre a la casa. Y para sacarle la tontería a Vania, lo enviaron a San Petersburgo a trabajar con su tío. Allí empezó a fumar, a divertirse, y olvidó a su Natasia. Y pronto también la olvidaron a ella. La casaron con Prokop, su actual esposo. Así terminó el romance. Luego viene de nuevo la amarga vida y la lucha silenciosa contra la necesidad. Después de un año, Natasia dio a luz a un hijo y lo amamantó con su propio pecho durante 4 meses. Los recuerdos de este niño quedaron como una herida abierta en su corazón. Se ahogó en lágrimas cuando llegó a esa parte de su relato. «Me quitaron a mi tía», sollozaba, limpiándose los ojos con el delantal. «Me llevaron a amamantar a otra persona, en la ciudad. Estuve allí todo un año, y cuando volví a casa, me enteré de que mi tía había muerto. Él fue todo para mí, señora», añadió dirigiéndose a mi esposa. «Pensaba en él todo el tiempo. Le enviaba regalos, y ya estaba muerto entonces, pero nadie me lo dijo. Ay, señora, tú misma eres madre y sabes lo que sufrí». En el cementerio del pueblo, mi tía tenía una pequeña tumba. Ella lo encontró y fue allí todos los días. Recogía flores en el campo y las colocaba cuidadosamente en la tumba. Pero las flores se marchitaron, y en invierno la tumba quedó cubierta de nieve. No hubo más hijos, y su esposo, Prokop, la insultaba sin piedad, y se fue a trabajar en primavera. Natasia se quedó sola en la familia de Prokop. La vida allí tampoco fue fácil. Su suegra, una mujer peleona y malvada, la convirtió en una yunta de bueyes. La maltrataba y le asignaba todo el trabajo en la casa. La familia no era rica, y la carga de trabajo era abrumadora. Pero Natasia no se quejaba, trabajando para 3. Solo una cosa la indignaba. Su suegra siempre la criticaba, preguntándose por qué ella, siendo una joven mujer sana, no se había vuelto a convertir en nodriza. El cinismo de este reproche ofendía el alma honesta de Natasia, y ella trataba de explicarle que no tenía la culpa de eso. El asunto se complicó aún más cuando en la aldea llegó aquel Vania del pasado, a quien ella lamentó tanto antes de casarse, y su romance, al parecer, se reavivó. Pero ¿cómo terminó? Natasia se cayó. En general, este periodo de su vida, probablemente el único luminoso, quedó en la penumbra. La criada abruptamente dejó de hablar de Vania, como si se hubiera dado cuenta de algo, y solo después de recuperarse y reponerse, continuó su relato. Su esposo la reclamó en San Petersburgo, donde trabajaba en una fábrica, y la destinó allí también. «Bueno, ¿cómo fue la vida allí?», le pregunté. «Ya sabe cómo fue», respondió. «Trabajo de fábrica, salario bajo, comidas escasas, y las literas, ni hablar, todos apiñados uno encima del otro. Así dormíamos». ¿No viven las familias de fábrica en viviendas especiales? Sí, viven, señor. ¿Cómo no van a vivir? Pero incluso las familias de fábrica no viven mejor. En sótanos o en desvanes, frío,
humedad. Quería conseguir un trabajo en su lugar, pero mi esposo no lo permitió. «Vive conmigo», dijo, y así viví. Así que nos las arreglamos durante 2 años. Finalmente, mi esposo me destinó como lavandera para los comerciantes. Allí la vida se hizo un poco más fácil, solo que Prokop comenzó a comportarse mal, a beber en exceso, y me quitaba todo el salario. A veces le pedía y le pedía. Apenas le rogaba que me dejara al menos un rublo. «¿Y para qué?», decía. «¿Para qué lo necesitas?». «¿Cómo que para qué?», le explicaba yo. «Apenas llegamos a fin de mes. No hay nada para ponerse». «Mira qué señora, quiere vestirse bien». Y se llevaba todo, hasta el último copec. «Tú misma eres culpable», dijo mi esposa. «Diste demasiadas concesiones a tu esposo desde el principio. Al principio debiste negarte, y eso es todo». «Oh, madre», suspiró Natasia. «¿Cómo negarme? Después de todo, es mi esposo, y además era doloroso pelear. Una vez me golpeó tanto, casi hasta la muerte, porque le negué dinero. Gracias a la gente que intervino donde vivía, me salvé. Por eso se disculpó tanto conmigo y consiguió un buen trabajo». «Vuelve», me dijo, «vuelve a trabajar conmigo en la fábrica». Pero nos echaron de la fábrica. Empezó a emborracharse demasiado. Nos caímos por completo. No teníamos nada para comer, y empecé a trabajar como jornalera para una lavandera. Así es como sobrevivíamos. ¿Y tu esposo no ganaba nada? Trabajaba un poco, pero todo lo gastaba en la bebida. Finalmente, consiguió trabajo en la construcción y me llevó allí. Lo que sufrimos allí es repugnante, y contar la historia es desagradable. Pasábamos las noches tarde en el granero, sin nada para cubrirnos, todo vendido y empeñado. Ahí es donde creo que me resfrié. Me agarró fiebre o alguna otra enfermedad. No lo sé, pero me llevaron al hospital y estuve allí mucho tiempo. Dicen que estuve a punto de morir. Cuando me dieron de alta, fui a buscar a mi esposo en la construcción. No lo encontré. Lo habían echado de allí, y nadie sabía dónde estaba. No vino a verme al hospital, y me quedé sola en la calle. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Continuó Natasia con su relato. Ir al pueblo no era una opción. Solo quedaban 7 copecs en el bolsillo, y no tenía nada para vender o empeñar. En mi bolsa solo tenía una camisa, completamente gastada, y un par de calcetines de lana desgastados. Me fui por la calle, sin saber a dónde, llorando mientras caminaba. De repente, me encontré con una señora vestida toda de negro, muy hermosa y joven. «¿Por qué lloras, querida?», me preguntó. Le conté mi historia. «Salí del hospital», le dije. «Mi esposo desapareció. No sé a dónde ir». «Bueno, si es así», dijo, «ven conmigo, hermana mía». Pero ya no podía caminar, me tambaleaba y casi me caía. Llamó a un cochero, me subió al carruaje, se sentó a mi lado y me llevó consigo. No se sabe cuánto tiempo estuvo Natasia con la señora que le brindó ayuda en la calle, porque volvió a caer enferma y perdió el conocimiento. Pero la señora era realmente amable. No la envió al hospital,
sino que la dejó en su casa y se ocupó de ella durante su enfermedad. Al despertar, Natasia se encontró en una habitación grande y luminosa, en una cama cómoda, y no podía entender de dónde venía y cómo llegó a tal lujo. Pronto, la puerta se abrió y entró en la habitación una joven dama vestida de negro, con una expresión angelical, como decía Natasia. Ella empezó a hablar con ella suave y amorosamente. Le contó cómo la encontró y le ofreció ayuda en la calle. Se sentó junto a su cama durante mucho tiempo y le leyó en voz alta la Sagrada Escritura. La consoló, la tranquilizó, le prometió ayuda y no la abandonó. Natasia aparentemente quedó convencida de que su benefactora era un ser sobrenatural, algo entre un ángel y un humano, y que en general, en este periodo de su vida, le sucedió algo milagroso. La benefactora enseñó a la enferma a renunciar a las vanidades mundanas, predicándole una fe ferviente en Cristo y repitiendo constantemente que quien cree será salvado. Pensamos que ella podría ser una seguidora de la doctrina de Pashkov, y parece que no nos equivocamos. Pero Natasia seguía repitiendo que la señora tenía un rostro angelical, y que hablaba no como la gente, sino divinamente, y leía libros divinos. Sea como fuere, la señora de rostro angelical benefició a Natasia, la curó, la cuidó, la vistió y la dotó con lo que pudo, y finalmente la destinó a un lugar en un orfanato que ella misma dirigía. En cuanto a la enseñanza moral, la sirvienta no la entendió. Toda su vida vivió para los demás. Creía en Cristo, ayunaba, iba a la iglesia. Lo que más querían de ella no lo entendía, y se llamaba a sí misma una gran pecadora. En el orfanato, donde se encargaba de la ropa y los vestidos, Natasia descansó completamente, vivió tranquilamente y feliz. Pero al final del año, su tormentoso esposo volvió a la escena, y con él volvieron los problemas antiguos. Nuevamente comenzó a quitarle todo el dinero, y terminó con un escándalo tan grande que se vieron obligados a llevarlo a la policía. Natasia se fue con él. Aparentemente se impuso la regla de no quedarse en lugares donde su esposo causara escándalos, y lo hacía por vergüenza y conciencia frente a la gente. Así fue con el lugar en el orfanato. Así fue con nosotros. Nuestra sirvienta se fue y la perdimos de vista. Pasaron 2 años, si no más. En cierta ocasión, mi esposa, paseando con los niños, se encontró con Natasia en la calle. Natasia se alegró mucho de verla y comenzó a pedir volver a nuestra casa, a servirnos. Al día siguiente, Natasia misma se presentó. La recibimos con gusto, especialmente porque su esposo estaba en el pueblo y, al parecer, en manos confiables. Se había embriagado tanto en San Petersburgo que lo enviaron de vuelta a casa y lo establecieron para vivir con su padre, el suegro de Natasia. Según ella, a ese suegro, un anciano obstinado, no le gustaba darle nada a su hijo, y había una esperanza fundada en que no dejaría salir a su hijo de su supervisión y lo pondría a trabajar duro en el pueblo. «Solo espero que no me exijan ir allí», decía Natasia. «A él, su padre no le dará nada, le sacará la tontería de la cabeza. Él mismo está sobrio, y mi Prokop en el pueblo ni siquiera toca una gota de alcohol». En resumen, las esperanzas eran prometedoras. Natasia rejuveneció, se animó y la queríamos aún más en nuestra familia. Sus canciones resonaban con frecuencia por la casa,
especialmente cuando nos mudábamos al campo en verano. Así es como se vive feliz sin esposo. Bromeé una vez al pasar por ella en el patio, donde la sirvienta colgaba la ropa seca y se sumergía en una canción resonante sobre un abedul solitario en la colina. Se ruborizó, se quedó en silencio por un minuto, pero la canción volvió a sonar más fuerte que antes, tan pronto como pasé al jardín, donde mi esposa estaba sentada en el balcón. «Amo a esa mujer», dijo. «Amo y amo sus canciones. Cómo canta gloriosamente». «Buena mujer», respondí. «Hay pocas como ella en nuestra vida». «Y tanto que sí. ¿Sabes qué? Quiero transferirla como niñera para los niños». «Entonces hazlo». Lamentablemente, esos planes no se llevaron a cabo. En otoño, cuando nos mudamos a la ciudad, la sirvienta recibió una carta del pueblo que la sumió en la desesperación. Procop, su esposo, desapareció sin dejar rastro, abandonando la casa paterna por su propia cuenta. Debe haber tenido dificultades bajo el mando de su padre, o, quizás, extrañaba mucho el alcohol. Solo desapareció sin dejar rastro. Por más que buscaron y preguntaron en todas partes, no lo encontraron, y en el pueblo comenzaron a murmurar que algo malo le había sucedido. El espíritu del bosque lo llevó, o una persona malvada lo arruinó. Natasia se echó a llorar. «Bueno, ¿por qué lloras?», la consoló mi esposa. «Por un esposo como ese, no vale la pena llorar. Gracias a Dios que desapareció». «Pero aún así, señora, es una lástima», respondió Natasia, secándose los ojos con el delantal. «¿Una lástima? ¿De verdad lo amabas?». «Ni hablar. Ya no lo quería hace mucho tiempo, y me casé sin amor». «Entonces, ¿por qué?». «No lo sé. Es solo que... es lamentable». Siguió un silencio. Natasia no salió de la habitación y, parada en la puerta, sollozaba. «Aunque hubiera muerto, al menos eso», continuó lamentándose. «Eso no me habría importado». «¿No es lo mismo?». «No, no es lo mismo. Habría hecho un funeral por él, rezado por su alma, pero así, ni vivo ni muerto. ¿Quién sabe? Tal vez haya experimentado algún tormento». «¿Qué tormento?». «¿Cómo lo llevó el espíritu del bosque?», suspiró Natasia. «¿A dónde?». «Tenemos, señora, un pantano en el bosque, tan impenetrable que no puedes verlo, pero el espíritu del bosque sabe el camino, lleva a la gente allí y la ahoga». «¡Qué absurdo!». «No, no es absurdo, es un pantano así, succiona a la gente y no puede salir». «¿Alguien ha visto al espíritu?». «¿Cómo no van a verlo? Lo han visto más de una vez nuestras mujeres». «¿Quiénes lo han visto? ¿Tú lo has visto?». «No, yo no lo he visto, pero nuestras mujeres lo han visto más de una vez». «Todo eso son tonterías», dijo mi esposa, queriendo poner fin a la conversación. «Aquí estás llorando por tu difunto esposo, pero si de repente aparece vivo y comienza a golpearte de nuevo, te asustarás». «¡Ay, Dios mío!», exclamó Natasia, levantando las manos. «Dios nos proteja». De inmediato dejó de llorar y palideció de miedo. «¿Ves, Natasia?»,
¡Qué tonta eres! No te lo tomes a mal. Lloras por el difunto y, si dicen que tal vez esté vivo, te asustas. Soy tonta, señora, y lo sé. Ciertamente soy tonta. ¿Dónde podría haber adquirido sabiduría? Nuestra sirvienta continuó lamentándose por su esposo. Escribía al pueblo. Quería ir allí ella misma, buscar al desaparecido, cuando de repente Prokop se presentó por sí mismo. Resultó que estaba vivo y no pensaba morir, sino que estaba en prisión acusado de asesinato. Desafortunadamente, el crimen se cometió cerca de San Petersburgo y los criminales fueron enviados a la prisión preventiva de allí. Desde allí, Prokop empezó a bombardear a su esposa con cartas de todo tipo de peticiones y encargos. Que le trajera dinero, té, azúcar, tabaco, varios regalos, en resumen, todo lo que necesitaba. Desde la primera carta, ella corrió a la prisión y llevó un montón de cosas. No le permitieron entregar la mitad al recluso, pero de todos modos dejó algo en la prisión. Después de encontrarse con su esposo, Natasia regresó a casa completamente desconcertada. «Una desgracia», declaró ante nosotros. «Los malvados arruinaron a mi Prokop». «¿Cómo lo sabes?», comencé a interrogarla. «Lo dijo él mismo». «Bueno, eso no es suficiente». «Él mismo admitió su culpa. Dice, tú, Natasia, no creas, no derramé sangre humana. Otros lo hicieron, no yo. No creas. Dice, en vano». «Bueno, ¿y tú qué piensas?» «Me tiré a sus pies, me agarré de sus botas. No quería irme. El gendarme me arrastró a la fuerza». Desde ese día, Natasia claramente perdió la razón. Abandonó todo trabajo y corría a la prisión cada día. Por supuesto, no la dejaban ver a su esposo con tanta frecuencia, pero ella merodeaba por los pasillos de la cárcel, suplicaba, lloraba, dejaba regalos para él en la oficina y regresaba a casa completamente enferma y desgarrada. Prokop, inocentemente acusado de asesinato, Prokop, soportando la injusticia, de repente se convirtió en sus ojos en algún tipo de héroe. Olvidó todo el pasado, los agravios, las peleas, los golpes, toda la vida de necesidades y tristeza, y solo recordaba una cosa. Su esposo estaba sufriendo injusticias. Su esposo iría a Siberia por culpa de malas personas. Su corazón se desgarraba y se arrodillaba a mis pies, suplicando ayuda. A su petición, fui al tribunal del distrito y averigüé a través de conocidos de qué se trataba. El esposo de nuestra lavandera fue acusado de asesinato con el fin de robo, con la participación de otros 2 individuos, un hombre y una mujer. La víctima fue una anciana que vivía en su propia casa en las afueras de la ciudad. Ella era una usurera secreta, prestamista, y le robaron dinero y pertenencias, que sirvieron como evidencia contra los criminales. Prokop fue señalado como el principal culpable, mientras que los cómplices fueron el portero y la cocinera de la fallecida. Ambos confesaron el crimen e incriminaron a Prokop, pero él negó obstinadamente todas las acusaciones y afirmó una sola cosa, que lo habían incriminado por malicia. Sin embargo, su culpabilidad era innegable. Fue él quien primero golpeó con un hacha en la cabeza de la anciana, y fue él quien primero puso las manos sobre su dinero y pertenencias. Un abogado experimentado
designado por el tribunal como su defensor, consideraba su caso perdido y solo esperaba lograr una pena más indulgente. Pero Natasia no veía el asunto de esa manera. Cuando regresé a casa del tribunal y le anuncié los tristes resultados de mis investigaciones, ella salió de sí misma, me habló con insolencia y casi llegó a sospechar de mí como alguien tramando mal contra su Prokop. Corrió ella misma hacia el abogado, se postró a sus pies, juró y suplicó que su esposo era inocente, le rogó que lo protegiera de la condena. Finalmente, sacó un paquete de su bolsillo y lo puso sobre la mesa frente al abogado. «¿Qué es esto?», preguntó él con asombro. «Dinero, padre, dinero, todo lo que tengo, lo último. Tómalo, no te niegues, solo sálvalo». El abogado, por supuesto, no aceptó el dinero, pero al encontrarse conmigo, relató la escena y se sorprendió por la profunda fe de esta mujer en la inocencia de su esposo. «¿Sabes?», dijo. «Ella cree tan profundamente que, francamente, conmovería al jurado en el juicio y defendería mejor a su Prokop que yo. Pero, ¿de dónde pudo surgir tal fe? Por mucho que intenté explicarme este complicado problema, la respuesta siempre fue la misma. En la mente de esta mujer, buena y compasiva, no cabía la idea de que su único ser querido pudiera asesinar fríamente a una anciana indefensa. Esto le parecía algo monstruoso, diabólico. Alejándose de este horror y protegiéndose de él con todos los medios, se aferró a la creencia en la inocencia de su esposo, como un náufrago a una paja, y no la soltó hasta el final. Esto solo podía sorprender a las personas que no conocían a Natasia. Pero al aceptar esta explicación, como me vi obligado a hacer, todo lo demás se volvía comprensible. Su compasión por el inocentemente afligido no tenía límites, y la compasión en el corazón de un ruso es simplemente amor. Y así, ella comenzó a amar al rechazado, como nunca lo había amado antes. Le perdonó todas las aflicciones pasadas, todas las opresiones y ofensas. Cuanto más se acercaba el juicio, más inquieta se volvía Natasia. Finalmente, se enfermó por completo y la acostamos en la cama. Pero en el día del juicio, ninguna fuerza pudo retenerla. Se levantó y corrió. La seguimos para no dejarla sola. Una multitud se apresuró al tribunal como al teatro, para presenciar la caída y la vergüenza de sus semejantes. La sala estaba abarrotada. Los jueces estaban sentados detrás de una mesa roja, los jurados en sus lugares. Frente a ellos, en el banquillo de los acusados, estaban los sospechosos. Eran 3, una mujer y 2 hombres. Entre estos últimos estaba Prokop. Lo vi por primera vez. Era un hombre de unos 40 años, con la cara roja e hinchada por la embriaguez, con una barba pelirroja y una mirada insolente. Miraba valientemente al público, a los jueces y al jurado, y parecía no esperar en absoluto ser condenado. El portero, un joven con barba rubia y cabello, estaba sentado con la cabeza baja, con una expresión de profunda tristeza y vergüenza en su rostro. La mujer, la cocinera de la difunta, era morena, con grandes ojos negros, ya no tan joven, pero con restos de su antigua belleza. Miraba amorosamente al joven y, al parecer, no veía a nadie más en toda la sala. En el juicio se descubrió que ella era la autora moral de todo el asunto. Ideó el plan del asesinato e involucró a los demás. Prokop fue el principal ejecutor.
ya que él mató a la anciana golpeándola en la cabeza con un hacha, y el joven portero solo participó en el crimen. Estaba claramente bajo la influencia de la cocinera, y no se atrevía a contradecirla en nada. El juicio se prolongó mucho, ya que Prokop se negaba obstinadamente a confesar, y se necesitaba interrogar a muchos testigos para incriminarlo. Afirmaba que la cocinera y el portero hicieron a la anciana, y él fue solo un testigo casual del incidente, viendo cómo sacaban el cadáver de la casa, y que le dieron 10 rublos por su silencio. Hasta la noche, la investigación continuó, y se hizo una pausa de media hora. En la sala había un calor insoportable y un bochorno. Nuestra pobre Natasia estaba completamente agotada. Tratamos de convencerla de que se fuera a casa, pero solo agitaba las manos, suspiraba y temblaba. El fiscal comenzó su alegato a los jueces y al jurado sobre la importancia del caso, sobre el peligro que representaba para la sociedad, y pidió que se aplicara la máxima severidad de la ley a los criminales. Luego, arremetió contra el desafortunado Prokop, refutó brillantemente sus argumentos y lo retrató como un villano empedernido, merecedor de un castigo ejemplar. El fiscal fue inflexible. No admitió indulgencia ni para los otros acusados, ni siquiera para el joven con la barba rubia, evidentemente atrapado en este asunto como un pollo en la sopa. Pero calló, y comenzaron los dulces discursos de los abogados. Cubrieron con cal blanca todo lo que la tinta del fiscal había manchado. Hablaron de misericordia, del amor al prójimo, y vieron a ese prójimo en los acusados. «Sí, son víctimas», exclamó un joven orador, señalando dramáticamente a los acusados. «Víctimas de la necesidad y la ignorancia. Cualquiera de nosotros, bajo la presión de los mismos males sociales, podría hacer lo mismo, y al revés, si hubieran nacido en nuestro círculo, tal vez estarían sentados en este momento, no en el banquillo de los acusados, sino entre los jueces o el jurado, etc. Obviamente, iba a concluir su discurso con la pregunta: ¿es noble condenar a 3 personas, donde todos, sin excepción, son igualmente culpables? Pero el presidente lo detuvo, invitándolo a no hablar de cosas que no estaban relacionadas con el caso, y el apasionado orador se sentó. El fiscal se levantó de nuevo, y pintó nuevamente de negro todo lo que sus opositores habían blanqueado. Repitieron esta táctica varias veces, pero la pintura negra finalmente ganó peso, y los 3 fueron declarados culpables. Cuando se anunció el veredicto del jurado, se escuchó un débil grito entre el público, y sacaron a una mujer inconsciente de la sala del tribunal. Era nuestra Natasia. Tengo poco más que decir. Prokop fue condenado a trabajos forzados en las minas por 12 años. Cuando le explicamos a Natasia que, al perder a su esposo, quedaba liberada de todos los derechos de su propiedad, ella, sacudiendo la cabeza, solo preguntó: ¿A dónde irá él? A Siberia. ¿Y puedo ir con él? Si lo deseas, sí. Lo deseo, exclamó, radiante, y corrió a abrazar a su esposo. Por mucho que tratamos de disuadirla, cuánto le hablamos de las privaciones y necesidades que le esperaban en Siberia, no quería escuchar nada. «Iré con él», decía firmemente. «Iré. ¿Cómo puede él, mi corazón, estar solo sin mí?» No lloró más y parecía completamente tranquila. La decisión, tomada de manera inflexible,
la tranquilizó por completo, y todos nuestros esfuerzos fueron en vano. El tren que partía hacia Moscú a las 12 del mediodía tenía en su composición un vagón de detenidos, con un convoy tanto dentro como fuera. En este vagón llevaban a los deportados hasta Nizhny Novgorod, y desde allí en barcazas para el Volga y el Kama, hasta Siberia. Prokop estaba sentado en el vagón, encadenado, pero no se le veía desde la plataforma. En uno de los vagones de tercera clase más cercanos estaba Natasia, viajando en el mismo tren. La estábamos despidiendo, proporcionándole todo lo que podíamos para aligerarle el difícil camino. Natasia no lloraba y parecía tranquila, como alguien cumpliendo un deber claramente comprendido. Pero mi esposa se secaba los ojos con un pañuelo y parecía lista para llorar. Sin embargo, al despedirse, la que se iba rompió en llanto. «¡Adiós!», le decía efusivamente a mi esposa mientras la abrazaba. «¡Adiós, querida! Que el Rey Celestial te cuide». Ella corrió hacia el vagón y ya no la volvimos a ver. Sonó el silbato, el tren se puso en marcha y pronto desapareció de la vista. Caminamos lentamente hacia la salida a lo largo de la plataforma desierta, y yo pensaba involuntariamente en qué categoría de personas deberíamos clasificar a nuestra criada, como una heroína o como una víctima. ¿Qué piensas al respecto?, le pregunté a mi esposa, expresándole mis pensamientos. Ella no respondió nada y solo lloraba. Pero esas preguntas no se resuelven con lágrimas, y ambos teníamos el corazón tan pesado que no podíamos responderlas. Gracias por escuchar el relato. Si deseas apoyar al canal con una donación, en la descripción del video te dejo los enlaces para hacerlo. Hasta la próxima.